Así que aquí está el castillo de Federico en Dinamarca, donde los famosos reyes y reinas gobernaban. Daniel 2:43, así como dices el hierro mezclado con el barro, así se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Tenemos la famosa reina Victoria y el rey Cristián. ¿Sabían ustedes que la reina Victoria era totalmente no inglesa? ¿Sabían ustedes que ella era alemana? ¿Sabían que ella hasta habló en alemán en su lecho de muerte? Al estar muriendo, su lengua nativa le regresó. Ella era una reina alemana. Y el rey Cristián de Dinamarca y sus descendientes se mezclaron con alianzas humanas. Todas las naciones se unieron, todos estaban juntos. Entonces diferentes reyes trataron de reunir a los reinos. Aquí tenemos el Papa coronando a Carlos, el gran Carlomagno, el rey del Santo Imperio Romano, porque supuestamente él había logrado reunir a Europa. Y en cuanto se puso esa corona en su cabeza, el reino cayó y fue dividido. Entonces, por un momento, nuevamente se juntarían y luego se apartarían otra vez. Y así que los Carlos y los Luises y todos estos reinos de la tierra y los gran reinos trataron de reunir a Europa. Y luego vino este francés, Napoleón Bonaparte, y su hermano era el gran maestro de la masonería en España. Muy interesante. Él era el gran maestro. Y todos ellos tenían conexiones privilegiadas en este sentido. Y él quería reunir a Europa. Y en la batalla de Waterloo, bueno, él se encontró con su derrota. Es una historia muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de esto en más detalle. Todo lo que escuchamos no es necesariamente verdad. Aquí Napoleón es llevado en exilio. Napoleón dijo, quiero crear un sistema europeo, un código de leyes europeas, una corte de apelación europea. Hubiera habido solo un pueblo en toda Europa. Europa hubiera devenido una nación. The Watchman, 1941. Él trató de unir a Europa. 30 años más tarde de Waterloo, el doctor Thomas Arnold dijo, la liberación de Europa por el dominio de Napoleón no fue afectada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino que por la mano de Dios. ¿Cuál era el adversario principal de ese tremendo poder? ¿Por quién fue controlado, resistido y al final terminado? Por nadie y por nada, sino que por la directa y manifiesta interposición de Dios. Conferencia sobre la historia moderna, conferencia 3. Es muy interesante. Napoleón tenía una artillería muy pesada y él hubiera ganado sin problema sobre la artillería más liviana de los ingleses, por ejemplo. Pero en ese día, de repente, una lluvia fina cayó y toda esa artillería pesada se atascó en el lodo y no podía moverla. Entonces, la artillería más liviana, la artillería más ágil de las otras fuerzas, era justo lo que se necesitaba para hacerlos en pedazos. Entonces, ¿quién ganó la batalla? ¿El tiempo, el clima o la artillería? Es interesante que algunos de los grandes políticos del pasado han dicho que la historia está al lado de la artillería más potente, la artillería más pesada. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los últimos días. Este es un verso interesante, Daniel 2:28, en los últimos días. Bueno, si lee la Biblia, si lee Lucas y Mateos 24, por ejemplo, Lucas capítulo 21, verá que los eventos y cómo acontecen, como un reino después de otro hará guerra, y en los eventos finales serán nación contra nación, reino contra reino, guerra, hambre y toda clase de cosas. Corazones aterrorizados. Eso es lo que la Biblia dice. Y el siguiente evento será, dice Mateo 24 y Lucas 21, la venida de Cristo en gloria. La piedra que pondrá fin a todos los reinos terrenales. Bueno, este era el emperador Guillermo, y él trató de poner fin a la división de Europa. Y aquí hay una historia verdadera muy interesante. En una catedral en Francia, en Metz, hay una estatua afuera de la catedral, y hay una estatua por aquí, del profeta Daniel, con su dedo apuntando a su rollo de pergamino, sus escritos. Muy interesante el profeta aquí.
Y el emperador Guillermo estaba muy preocupado acerca de esta estatua. Y luego un día la catedral necesitaba reparaciones. El techo estaba roto y tenía que ser reemplazado. Y entonces le pidieron al emperador Guillermo por dinero para reparar la catedral. Y el emperador Guillermo dijo lo siguiente. Él dijo, ¿ustedes tienen una estatua de Daniel enfrente de la catedral? Y entonces obviamente él sabía lo que Daniel había dicho. Y obviamente estaba fastidiado con esa profecía. Entonces les dijo, les daré el dinero para reparar su catedral si remueven la cabeza de la estatua. Ahora, recuérdense que esas estatuas están hechas por secciones. Y pongan mi cabeza encima de esta estatua. ¿Ustedes creen que lo hicieron? Eso es historia. Usted puede comprobarlo. ¿Piensa que lo hicieron? Sí lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y ellos pusieron la cabeza de Daniel original en sus archivos. Y él les renovó el techo. Y luego, por un tiempo, la cabeza del emperador Guillermo estuvo sobre la estatua. ¿Y qué quería decir con esto? Él era como el Nabucodonosor de los tiempos antiguos. Él estaba diciendo, no me importa lo que dijo su profeta, yo lo lograré. ¿No era eso lo que él estaba diciendo? No me importa lo que dice el profeta, yo lo lograré. Historia fascinante. Bueno, aquí ya está muerto, pero este no es él, ese es su perro. El texto dice en alemán, Senta begleitete seine Majestät den Kaiser im Weltkrieg 1914 bis 1918. Y traducido, su perro acompañó al emperador durante la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta el 1918. Y después de él se levantaría otro. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y si tú, emperador Guillermo, piensas que puedes poner tu cabeza en la estatua de Daniel diciendo, yo lo lograré a mi manera, y su Dios no podrá hacer nada sobre esto, te vas a morir y no lo lograrás. Y hay el resto de la historia. Ahora, esta historia es muy fascinante. Aquí había otro hombre. ¿Usted cree que entendía las profecías de Daniel? ¿Usted cree que estaba interesado? Adolf Hitler estaba interesado en el mundo del oculto como nadie ante él. Había dos quienes estaban muy interesados en el mundo del oculto. Uno era Napoleón. Napoleón, de hecho, envió toda una división de su ejército a Egipto para encontrar algo de la origen del poder de Faraón que arrojó su vara y que se convirtió en serpientes. ¿Sabían esto? Y es Francia quien descubrió ¿qué? En Egipto, ¿qué? La piedra Rosetta, por medio de la cual todos los jeroglíficos han sido descifrados. ¿No es esta una historia asombrante? Y ellos estudiaron los secretos del poder de los egipcios, y en el mundo oculto estos conocimientos han sido incorporados en los libros herméticos. Ellos estudiaron el origen de Ham, de Hermes, del hijo de Her y del hijo de Ham, y el conocimiento oculto, y compilaron un número de volúmenes, grandes volúmenes, sobre la historia de Egipto. Este hombre de aquí era un ocultista del más alto rango. Él era un iniciado, un iluminado en el sistema del oculto. ¿Sabían que la entera SS fue construida sobre principios ocultos?